Y buenas tardes con todos. Un gusto poder estar acá presente nuevamente con ustedes, compartiendo este espacio noticioso de reflexión para poder actualizarnos un poco y entender, como siempre es el objetivo de GEPUT, poder entender qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro país, en nuestra sociedad. Así que bienvenidos a otro episodio de Conexión Jurídica. Muchas gracias por sintonizarnos. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo estás? Gracias por el pase, gracias a todos los espectadores que nos están viendo. Ya estamos sumando, conectados, que se sigan conectando para que podamos interactuar, comentar y sobre todo hablar de temas de relevancia nacional y más por lo que ha sucedido este último fin de semana, un fin de semana no tan bueno, diría yo, Renzo. Así que, ¿qué te parece si empezamos con los titulares? Por favor, a ver, cuéntanos, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre la fatídica noticia que ha pasado, ¿no?, con la gran orquesta Armonía 10, y es que un integrante ha fallecido a causa de esta inseguridad que nos está acechando cada día más. Vamos a hablar también sobre Santibáñez, ¿no? Voy a decirlo con palabras como son. Esta justicia que no nos está apoyando. Es Santibáñez, joyita de ministro que tenemos, que vamos a hablar de él. Y vamos a seguir también con las modificaciones de ley que tenemos. ¿Qué te parece lo que tenemos para hoy? Tenemos bastante para hablar. Tenemos la verdad, lamentablemente, como has dicho, tenemos motivos para indignarnos por las cosas que están ocurriendo, problemas de inseguridad ciudadana. Lamentablemente ya no podemos decir que son temas aislados como antes ocurría. Ya no podemos decir esto, ya parece que empieza a ser un tema muy sistematizado en nuestro país. Así es. Y bueno, cerraremos en su momento hablando de los principales cambios en las normativas que por lo que he estado viendo, ahora son cambios en la norma penal, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante. Claro que sí. No olvidemos también que tendremos a un invitado súper especial, a un referente en el derecho, al doctor Vladimir Padilla, que estará con nosotros en unos instantes para que pueda también ayudarnos, esclarecernos y sobre todo también respondernos algunas preguntas y cuestionamientos sobre este caso, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si te narro un poquito lo que aconteció hace unas horas, ¿no? En realidad no ha pasado mucho tiempo. Sí, tampoco. Hay que empezar por ahí. A ver, acá tengo macro resumen. Ok, un macro resumen. Acá tengo mi papelito para no perderme. Y es que, bueno, como ya es bien sabido, Paul Flores, conocido y también recordado como Russo, ha fallecido a consecuencia de esta inseguridad. Y es que el bus de Armonía 10 se trasladaba a un concierto, ¿no?, con una banda también conocida, y estaban de camino. Y ¿sabes qué pasa? Que se acercan estas personas, no sé si personas llamarlas también, y bueno, atentaron contra su vida, dispararon a matar y lastimosamente y lamentablemente le dieron disparos a este integrante que falleció prácticamente a los minutos. Corrígeme si me equivoco. Dime. Para estar seguro. ¿Sabes si los disparos fueron contra el vehículo, fueron contra las personas? En realidad, los disparos fueron contra el vehículo. Ya. No se ha dicho que ha habido como que un objetivo como tal. O sea, digamos que este vehículo tuvieron de transportistas como 30 personas. Estaban transportando 30 personas los integrantes y demás personas. Y dispararon y bueno, lastimosamente fue que los impactos cayeron a esta persona y lamentablemente falleció. A ver, esta noticia, lamentablemente, repito, siempre será lamentable, pero hay que verla desde dos puntos de vista. Primero, política criminal, seguridad ciudadana, y luego entender en sí qué es lo que ha ocurrido desde una perspectiva penal. A ver, me comentan que está conectado nuestro invitado Vladimir. A ver si me pueden confirmar para poder tenerlo en pantalla y tener una conversación más interesante sobre el tema. Sí, claro, parece que ya lo tenemos en enlace al doctor Vladimir Padilla. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A ver, doctor Padilla, ¿nos logra escuchar? Perfecto y claro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Bienvenido a Conexión Jurídica. Doctor, nos escucha bien, ¿verdad? Yo te escucho perfecto y claro. Perfecto, doctor. A ver, estábamos comentando acerca de la noticia del fin de semana, que es respecto a Armonía 10.
que sufrieron un atentado en contra del vehículo en el cual se estaban transportando. Hubieron disparos en contra del vehículo y que lamentablemente estos disparos le cayeron algunos al conocido como el ruso, un miembro de Armonía 10, y bueno, lamentablemente falleció. Lamentable noticia, por supuesto, pero hay que tratar de entenderla. Y primero quería hacerle una consulta respecto al primer tópico que queremos hablar de este tema, que es seguridad. Seguridad. Ya lamentablemente está conocido este tema de las mafias. Se ha escuchado más en Lima Norte, pero ya estamos escuchando mucho acerca de estas mafias de extorsionadores. Primero quiero que usted nos comente un poco acerca de esta situación de seguridad ciudadana que está afrontando Lima, al menos como se ve por lo menos en las noticias. ¿Cuál es su opinión acerca de esta problemática que tenemos? Bueno, fíjate, lo primero es que cuando tú hablas de seguridad ciudadana, estás partiendo de varios aspectos que, para empezar, tienes que tener como un punto de inicio es que engloba la seguridad ciudadana, porque todos los alcaldes, diferentes regidores, todos quieren englobar el tema de la seguridad ciudadana y simplemente nadie la llega a enfrentar ni a abordar. ¿Por qué? Porque la primera pregunta que uno haría es ¿qué es seguridad ciudadana? Y prácticamente el término seguridad ciudadana se usa como en todo y no significa nada. Entonces, ahí empiezan los problemas, ¿no? Porque, en primer lugar, yo creo que el término de inseguridad ciudadana, o sea, estoy partiendo por lo contrario, es un término bastante cruel. ¿Por qué? Porque se repite tanto que al final de cuentas llega a ser como un chicle que nos acostumbramos a él. Y todo el mundo siente que vive inseguro, pero vive. Ayer mataron a una persona, anteayer a otra, y sigue la vida, ¿te das cuenta? Porque como a ti no te mataron y a nadie de tu entorno, pues ya, sigamos las cosas. Y como las autoridades tampoco le importa, las cosas van a seguir, ¿te das cuenta? Entonces, eso es un tema que en nada crea una conciencia sobre cómo llegar a entender ese significado y qué tan fuerte puede ser. Entonces, el principal problema es cuando te empiezas a acostumbrar a este tema de la inseguridad. Y creo que aquí todos nos hemos acostumbrado. Por esa razón también no cabe duda alguna que todos nosotros creemos que un cambio de ministro es lo inmediatamente aconsejable, pero también seamos honestos, o sea, el que venga no va a tener la magia para que esto acabe. Pero también cierto es que si tú tienes una persona que no sabe enfrentar la inseguridad, pues menos va a saber enfrentar lo que sigue viniendo si él considera que la problemática no es que él haya generado, sino viene de atrás. Es decir, ampay me salgo, ¿te das cuenta? Y como no es mi tema, pues lo que venga, él siente, y creo que eso es lo peor, y así como te acostumbras a la inseguridad, es peor cuando tú te acostumbras a ser exitoso o crees que eres exitoso. Entonces, ¿qué tanto más va a pasar? La pregunta es, cuando atente contra un congresista, su familia o un ministro, vamos a seguir, pues bueno, eso viene desde atrás. O sea, antes era que la culpa la tiene Fujimori, ¿no? Ya Fujimori está muerto, ya no le puedes echar la culpa a Fujimori, ahora esto viene de gobiernos anteriores. Pero claro, o sea, cuando tú asumes un cargo, sabes cuál es la situación. Entonces, yo sí creo que el principal problema, tienes un problema, por decirlo, exógeno y otro totalmente interno. El exógeno es que de un tiempo a esta parte no hay autoridad. Y eso parte porque no respetas la señal de tránsito, porque no respetas al peatón, etc, etc. Y todo eso, aunque te parezca mentira, genera un tema de inseguridad. El que invadas terrenos, casas, todo eso contribuye en cierta medida. Pero contribuye también a que tenemos un sistema democrático totalmente débil, en el cual no tienes ningún filtro para ver quién ingresa al Congreso. Y por esa razón es que
el Congreso ya pasó la valla de sacar cualquier tipo de ley. Y como saca cualquier tipo de ley, pues no pasa nada. Y como no pasa nada, al final de cuentas, te sacan leyes con que básicamente crees que vas a parar todo. Ya ese cuento también, lo voy a decir así en sentido lato, se lo comió el Ministerio Público y el Poder Judicial, que también creen que porque saca una ley de flagrancia van a detener el crimen. Por favor, o sea, los delitos más simples podrás agarrar en flagrancia, pero los más contundentes, muy difícil. Por ejemplo, ya pasó este tema del crimen de este cantante, ya pasaron más de 24 horas. ¿Han agarrado en flagrancia? La respuesta es no. Entonces esa ley no te sirve para delitos graves. Entonces nuestro real problema es que no apuntamos al bull grande. Estamos enfocados y todo el mundo está enfocado en las hormigas cuando tenemos una plaga de ratas y tenemos una plaga de termitas, ¿te das cuenta? Que está destruyendo la vivienda y la estructura. Estamos enfocados en matar hormigas y moscas. Entonces, eso trae consigo que tú tengas en realidad el sentir que no se va a pasar. Y la mano dura tampoco trae resultados. ¿Por qué? Porque el perjudicado en realidad va a ser la persona con menos recursos. Porque el que tiene más o menos recursos dice, oye, este país es inviable, yo agarro plac y me voy. Como muchos chicos ya lo están viendo y dicen, oye, acá es un sueño frustrado, mejor me voy. Entonces, ahí viene el detalle, es ¿qué hacer? ¿Qué hacer frente a esto? Y yo sí creo que la respuesta no es inmediata. La respuesta es a largo plazo, pero parte, por ejemplo, por reconstruir algo que hemos olvidado. Tener partidos políticos en serio, ¿no? Dejar de lado con usted, disculpe que lo interrumpa, solo quisiera hacerle una acotación y una pregunta, ¿no? Acabamos de ver que ya hace horas acaban de anunciar un estado de emergencia. Y bueno, ¿qué opinión le merece, no? Ya hemos visto que ya se ha acotado esta ley antes y no ha pasado nada, no ha habido cambios significativos. ¿Usted cree que realmente esto afecte esto de manera positiva? Mira, te lo pongo de esta manera, ¿no? Es como que tú creas que vas a ahorrar energía eléctrica en tu casa cuando cortas la luz a las 7 de la noche y la prendes a las 3 de la mañana. O sea, y no te das cuenta que el consumo de energía sigue siendo alto. ¿Por qué? Porque el prender y apagar tu refrigerador lo vas a malograr, vas a incrementar el consumo en otras cosas. Lo que no hacías antes lo vas a hacer a las 3 de la mañana. Entonces, ¿sabes qué? Eso es absurdo. Porque ¿sabes qué? Eso es como el perrito de Pavlov. Ante, ¿sabes qué? Igual que la campanita, ¿no? Ante una muerte, estado de emergencia. Ya la gente es tan tonta que sabe que con el estado de emergencia no va a pasar. Ya tenemos arreglado. Eso es absurdo, ¿verdad? Porque la excepcionalidad no es la regla. Y fíjate, acá no hablo de derechos humanos ni nada. Porque aquí hay un factor decisivo. ¿Cuál es el factor decisivo? Estudiemos el problema. ¿Y cuál es el problema? Tú mismo te has dado cuenta. ¿Por qué razón ahora los objetivos son conciertos, 20 otras cosas? Sobre todo muchas veces temas informales. ¿Por qué? Es cierto que no va a haber una solución mágica, rápida, inmediata. No es cierto, es un objetivo a largo plazo. Pero también es cierto de que a corto plazo, de manera inmediata, se tienen que tomar acciones. Obviamente podemos criticar si son las correctas o no, pero se tiene que actuar. Mandar ese mensaje de que se está haciendo algo y dentro de lo posible que sea lo más eficaz. A ver, entiendo la crítica al estado de emergencia, pero a ver, una duda mía. El estado de emergencia, tengo entendido, y corríjame si me equivoco, nos permite al Estado movilizar a las Fuerzas Armadas. Un correcto uso de esta movilización de las Fuerzas Armadas podría tener un impacto positivo tal vez en esta disminución o lucha en contra de estos grupos de extorsionadores, o tal vez es un sinsentido y la solución tiene que estar en otro lado.
Pero, a ver, fíjate un detalle. Otra de las cosas que yo he analizado, y el principal problema, ¿qué cosa es? Tú no puedes luchar contra la delincuencia con pensamientos del siglo XIX o del siglo XX. ¿Cómo te extorsionan hoy en día? ¿Van a tu tienda y te ponen un arma? ¿O te llaman por teléfono? Y te Teléfonos, llaman por amenazas. teléfono, ya. ¿Y de qué distancia? Entonces, ¿qué sirve que tú pongas un estado de emergencia acá en Lima si el extorsionador está a 500 kilómetros? Por ejemplo, desde ahí nomás, tu estado de emergencia lo único que va a servir de manera inmediata es para perjudicar a la gente que vive ahí. O sea, tú estás fregando a la población que es correcta frente a gente que tal vez ni vive ahí. ¿Por qué? Porque te precipitas en decisiones que no hacen evaluar resultados. ¿Por qué? Porque hace un rato veíamos que el estado de emergencia no ha disminuido el crimen. Al contrario, hasta parece que lo motiva. Y es más. Entonces, el estado de emergencia no se ha creado para controlar la delincuencia común. Porque además tampoco trabaja coordinado con la policía. Porque si tú te recuerdas, por eso yo te digo, o sea, a ver, estamos en un nivel donde el barco se está hundiendo. Entonces ya no es que el barco, mira, empieza a resquebrajar. No, el barco se está hundiendo. Entonces, mira, si quieres salvar algo, olvídate de ese tema, tras traer tu tacita y empezar a botar agua, no te va a llevar absolutamente para nada. Meter a la gente en los camarotes, tampoco. O sea, encerrarlos y que todos eviten de que todo el mundo salga, tampoco. Lo que tú tienes que agarrar es, el tema de la inseguridad ciudadana tiene un factor psicológico importante y es crear el miedo. Si tú me dijeras que por ejemplo, que el sacar a las Fuerzas Armadas te va a implicar, por ejemplo, establecer temas de seguridad o mínimamente permitir un simbolismo de cierta seguridad, podría ser. Pero ojo, es un efecto psicológico, pero no es un efecto de fuerza. ¿Te das cuenta? Eso es para que pintes la casa que se veía toda fea, ya podría ser. Pero no es un efecto de fondo. Para el efecto de fondo, tú necesitas criminólogos, necesitas gente para saber, por ejemplo, oye, ¿por qué el tema, si te das cuenta, por qué se están matando en los sectores populares? San Juan del Lurigancho, ¿por qué los crímenes se están dando en esta situación? ¿Por qué lo mataron al ex notario tal aquí? ¿Cuál es el trasfondo? Y eso claramente la policía lo sabe. Eso no se está trabajando, ¿te das cuenta? Y eso se debe trabajar. Lo que usted comenta, pero me gustaría saber, regresando también al tema que estamos comentando sobre este fatídico suceso, ¿no? Le quisiera preguntar si usted nos puede esclarecer también a Conexión Jurídica, que ya estábamos más de 30 conectados. Hola, ¿qué tal Jersey? ¿Qué tal Ivonne? Que están aquí conectados, atentos al chat. Y quisiera preguntarle qué delitos, ¿no? Habrían cometido estos extorsionadores, estas personas que han cometido estos actos. Es que, ojo, y aquí hay otro problema, mi amigo. ¿Sabes cuál es? Nosotros, los que nos gusta el derecho penal, sabemos que hoy en día no somos causalistas. Pero sin embargo, los casos los tratamos como causalistas. Y en este caso en concreto partimos de la extorsión. Pero la pregunta del millón es, ¿había una extorsión? Porque si eso fuera así, se supone que hay una unidad de la policía que controla la extorsión. ¿Se hizo la denuncia? ¿No se hizo la denuncia? ¿Debían estar resguardados? ¿No debían estar resguardados? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque fácilmente han sido acribillados. Entonces, si ellos tenían amenazas, ¿se comunicó a la policía o no? ¿Qué acciones de inteligencia realizó la policía para evitar eso? Porque, y ahí es donde yo te digo el tema de la inteligencia. Porque si tú no tienes eso de la policía, olvídate, así pongas... No hay policía, no hay Fuerza Armada que te pueda controlar todos los espacios donde tú muevas. Y eso lo sabe la delincuencia. Entonces, claramente, si tú no tocas esos objetivos con claridad, mira, más hace el señalar e indicar que en una boca cerrada no entran moscas, que el salir a hablar que estás perfecto, que no pasa absolutamente nada. Pero si tú entiendes que estás en un tema de extorsión grave, yo te digo, ¿cuántas bandas de extorsión crees que existen? ¿1000, 2000, 3000? Yo la verdad no lo creo.
Pero también hay que poner su cuota de responsabilidad por parte de los señores del Congreso que, habiendo sacado la ley de crimen organizado, habiendo demorado con las detenciones, con la detención preliminar, le han puesto su sazón también a que esto se reproduzca. Sería en realidad tal motivo porque vemos que hay una contradicción bastante grande, ¿no? Todos los días vemos estos sucesos bien malos, bien feos, bien devastadores, pero preguntamos a los responsables y nadie se quiere hacer responsable, no tienen la idea de qué está pasando. El ministro, yo escuché que estaba diciendo que no le entregó una papa caliente, sino una papa quemada, pero hay más carros, hay más armamento, pero en realidad, o sea, ¿cuál es el fin, no? ¿Qué está pasando realmente? Pero es que, a ver, fíjate, no lo voy a hablar a nombre de él, sino en general, para que no sienta que alguien hace un ataque, ¿no? Si tú asumes un cargo, tú tienes la responsabilidad de saber cuál es la situación donde estás. Y te darás cuenta qué tan buen o mal está la situación. Y se supone que a ti te contratan para que salgas adelante. Entonces, si eso no lo puedes sacar adelante, tú tienes que dar un paso al costado. No hay pie que tú te quejes, ¿te das cuenta? Porque tú te quejas, simplemente no sirve para el cargo. Porque si no, nadie haría nada, ¿te das cuenta? Porque es fácil sentarse y decir, sí, pues, pero esto está fregado, ¿te das cuenta? Un barco se está hundiendo y tú dices, sí, pero a mí me lo dijeron, ya se está hundiendo, pero ¿qué puedo hacerle? Eso no es mi culpa. Política por parte de nuestro ministro, bueno, parece bastante obvia. Mi consulta es, ya lamentablemente ocurrió el delito. Ya los actores que tenían que prevenirlo fallaron. Ya los actores que tienen que responder ahora tienen que salir a la luz. El tema del ministro, bueno, por su parte se verá si hay responsabilidad política, si hay una censura o no, etc. Pero por parte del Ministerio Público, que es ahorita, por supuesto, los encargados de dirigir esta investigación, junto con la policía, en base a los cambios legislativos que han ocurrido, mi duda es, ¿cuál debe ser el rumbo que tiene que tomar el Ministerio Público a efectos de poder esclarecer qué es lo que habría ocurrido? ¿Cómo identificar a estos presuntos responsables? ¿Cuáles deberían, siempre en el abstracto de no conocer el detalle del caso, de todo lo que sabe el Ministerio Público, pero cuáles deberían ser esos pasos indispensables de la Fiscalía para poder tratar de que esto no quede impune? A ver, es curioso porque de un tiempo a esta parte se ha hecho una campaña demoledora contra el Código Procesal Penal, prácticamente que no sirve, que permite defender a los delincuentes, y por eso se cambió la ley, ¿no? Por eso se le permitió a la policía retomar, entre comillas, la investigación técnica y solamente a la Fiscalía de Investigación Jurídica. Porque iba a cambiar de la noche a la mañana también la realidad. Obviamente eso no ha ocurrido, ¿no? Ni va a ocurrir tampoco. Entonces, como tú bien lo dices, o sea, es un binomio, o sea, tienen que trabajar conjuntos. Pero aquí viene el detalle. Las personas que han asesinado a este chico y han atentado contra la vida de los demás, porque ojo, acá no solamente es el resultado, es que ellos han querido matar al resto también. Entonces estás hablando de un delito bastante grave, de asesinato contra todos, o contra gran parte por lo menos. Esto se requiere una labor estratégica de inteligencia policial. Eso ahí sí te lo digo, ese alcance no lo tiene la Fiscalía. ¿Por qué? Porque la policía maneja informantes. Y nada hecho aquí va a pasar por agua tibia. O sea, y eso es un trabajo que la policía sabe, sobre todo la de homicidios en el Perú, sabe trabajarla muy bien. Uno le dice al otro, hasta que dan. Y eso lo puede hacer muy bien la policía. O sea, eso no me queda duda alguna. Ellos trabajan muy bien ese tema. Y una vez identificado y sobre todo recogidos elementos de prueba fehacientes, poder establecer, porque tampoco no se trata aquí que corriendo y obteniendo lo que tú quieras vas a tener contundencia. Eso a veces no es tan sencillo también, mi amigo. O sea, hay que verlo en concreto. Y hay que ver objetivamente las cosas. Pues yo te decía, esto parte de un tema de extorsión
o es un tema contra él, no sé. Todavía es muy, digamos, muy diáfano el tema de los hechos que se están dando. Por eso es que hay que ver con claridad qué es lo que traería consigo, qué es lo que hay, por qué razón se hizo de esas circunstancias de esta forma, qué es lo que se querría, en fin. Ahora, de hecho, también el tema de las amenazas contra pequeños y medianos comercios ha ido en abundancia. Y lo cierto también es que hay que decirlo, no es un tema personal contra el ministro, pero sí yo creo que los resultados hablan de una gestión y hablan también que el Ministerio del Interior es jerarquizado y obviamente demuestra que, en definitiva, si los resultados no te acompañan, creo yo que los que lideran no están haciendo su trabajo adecuadamente, ¿no? Fuera el ministro. Por supuesto, nos queda bastante claro de que acá no estamos para politizar el tema, no estamos para ponernos a favor o en contra particularmente de nadie, sino para hablar los resultados, hablar lo que se ve y lo que se percibe. Y como usted bien lo ha dicho, no hay un tema personal acá en contra del ministro, pero estamos viendo de que la labor que es su obligación cumplir, para algo fue elegido como ministro, no está saliendo bien, no está saliendo a flote, y bueno, y también por eso está siendo ampliamente criticado. No es un tema personal, pero necesitamos resultados, necesitamos poder lograr salvaguardar a la ciudadanía, al pueblo común y corriente en sus actividades diarias. No puede ser de que, como lo estamos viendo, de que colegios, de que bodegas, kioscos, ahora a grupos de música como es Armonía 10 y otros grupos que también lo han dicho abiertamente, pero gracias a Dios no les ha pasado nada y esperemos que no les pase en el futuro, pero están sufriendo esta ola criminal en su contra. Bueno, doctor Padilla, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su sincera opinión en estos temas, siempre muy gustosos de poder escucharlo, compartir de estas temáticas, a veces un poco más académicas, a veces más en relación a nuestra realidad nacional, y muchas gracias a usted por la predisposición de poder acompañarnos. Órdenes. Muchas gracias también por la invitación. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, Renzo, continuando, me parece muy puntual lo que dijiste, ¿no? Y es que en realidad estamos colapsando, ¿no? Como país, en realidad no podemos ni salir ni siquiera a tomarnos un café, no podemos salir ni siquiera a comprar algo, porque si voy a un lugar, por ejemplo lo que pasó con el Chepita Royal, un lugar de recreación, un atentado, personas heridas. Si voy a un restaurante, si quiero comerme un pollo, un bróster, me pueden matar. Si voy caminando a la calle solo, me puede caer una bala perdida. Si abro un negocio, me extorsionan. Entonces, o sea, ¿qué está pasando realmente? Mira, ¿no? y te cuento esto como una especie de anécdota triste pero real, ¿eh? A ver, te escucho. A mí, cerca de mi casa, a unas cuantas cuadras, hay un lugar donde yo voy a tomar caldo de gallina. Me gusta. Lo hacen rico, es buen precio y voy ocasionalmente. Y resulta de que cada cierto tiempo, por algún motivo, termina siendo el lugar favorito de los delincuentes para ir a robar. Justo a ese restaurante al que voy. Con decirte, gracias a Dios no me he topado en esas circunstancias, no ha ocurrido nada cuando yo he estado. Pero justo ayer fui, comí un caldo como suelo hacer. Ok. Y hoy día más temprano, estoy hablando con una amiga que también de mi barrio, una vecina, y así conversando le digo, oye, ayer fui a comer a tal lugar. Y mi amiga me dice, espérate, ¿a ese lugar a donde alguna vez hemos ido? Sí, a ese. ¿Por qué? ¿Qué tiene? Es que justo ayer le han robado. O sea, yo pensando, pude haber estado ahí. O sea, tuve la suerte de que no se cruzaron conmigo, fue antes, fue después, no lo sé. Pero ahora, como tú lo has dicho en ejemplo y yo te lo digo como anécdota, ahora hasta irme a tomar un caldo de gallina me da un poco de recelo. Mi amiga, que también es la que se enteró, también me dice, ya no deberías ir, mejor pide delivery. O sea, ya está la situación un poquito problemática. Un poquito bastante, demasiado, enormemente grave, diría yo, la verdad, porque esto no es de ahora. Y tal como lo comentó el doctor Padilla, esto es un tema que viene años y siempre vemos la misma frase de todos los políticos, ¿no? De que no es su problema, o de que ellos no lo encontraron así.
de que cuando su gestión ellos estaban, lo mejoraron. Pero realmente no es así, ¿no? Si se van a estar tirando la pelota, como se dice, si van a estar, digamos, compartiendo responsabilidades, pues en realidad, ¿cuándo vamos a mejorar, no? Me parece importante decirlo también, valgan redundancias, esto es obvio, pero ¿quién elige a los ministros? El presidente y la presidenta, en nuestro caso, nuestra presidenta. Desde el inicio de su gobierno, la presidenta Dina Boluarte ha empezado, dentro de lo mucho entre acertado y desaciertos que dice, siempre refiere: el país me lo dieron en un mal estado, me lo dieron en crisis, me lo dieron en una situación pésima, deplorable, etc. Y, ok, puede ser cierto. Puede ser, como dijo el doctor Padilla, de que de verdad el país no se lo dieron en mal estado, pero cuando uno asume un cargo, sabe las condiciones en las cuales lo asume y es su deber mejorarlo, solucionarlo, así sea de a poquitos, porque tampoco van a hacer magia y entra una persona adecuada y todo se soluciona. No, pero al menos se tiene que ver algo progresivo. Pero eso se lo podía creer en sus primeros discursos. Pero ahora, ya habiendo pasado tanto tiempo, sigue con lo mismo. Sigue con lo mismo y vemos también problemáticas no solamente de los ministros, sino de la misma presidenta, jefa de Estado, que está con problema tras problema, denuncia tras denuncia, y en realidad lo único que hace es obviar las situaciones. Justo de eso hablamos un poquito en el programa pasado, pero también a lo que voy es, si nuestra presidenta tiene ese discurso de me dieron en mal estado el país, me dieron en mal estado este sector, lamentablemente los ministros arrastran esta situación, arrastran este discurso. Ella los eligió, hay cierta coherencia narrativa ahí entre ambos personajes. Y bueno, me parece importante ya empezar a hablar de la siguiente nota, porque justo estamos hablando de él, a pesar de que no decimos su nombre. Estamos hablando de qué ministro estamos hablando, de qué ministro estamos haciendo referencia con el doctor Padilla. Es del ministro del Interior, el ministro Santibáñez. Joyita de ministro, quiero decir, ¿ah? Joyita de ministro que no asume responsabilidad de nada, que dice que todo está bien, que dice que, bueno, como dices, ¿no? Al país le entregaron mal, en mal estado, pero en realidad yo creo que eso es parte de, ¿no? Y uno asume un cargo para mejorarlo, uno no asume un cargo para quejarse, ¿no? Esa es una justificación disfrazada de discurso, creo yo. La verdad que sí. Y a ver, ya hemos hablado un poquito acerca del ministro respecto a posible responsabilidad política. Y decimos política porque no es que esté haciendo algo ilegal, sino que está haciendo algo mal. Peor, horrible. Es como que y discúlpenme la analogía, pero es como el estudiante que va al colegio y no es que plagee, no es que esté faltándole el respeto a sus compañeros, a sus profesores, no. Es un alumno que está en el colegio, se está portando de manera adecuada, pero no está teniendo buenos resultados, no está sacando buena nota. Ese sería el mejor ejemplo para entender qué es la responsabilidad política. No está haciendo algo ilegal, no está faltando a la norma, simplemente no está obteniendo los resultados mínimos que se desean. Yo diría, agregando tecnología, llega al colegio, llega al aula, dice presente, se duerme. Toca el timbre, agarra su mochila y se va. Y el día siguiente hace lo mismo, así por 10 meses de gestión. Siendo analógicos, claro, ¿no? Ahora, sin embargo, la noticia que ahora sí tenemos respecto a nuestro ministro de Interior no es sobre responsabilidad política, como ya entendimos, sino ahora sí es sobre una posible responsabilidad penal. Ahora sí es el estudiante al que han atrapado en pleno examen con su plaje detrás del borrador. Con su plaje y con sus audífonos en pleno examen de admisión, diría yo. Así que... examen de admisión. Así que, a ver, Gonzalo, si por favor nos puedes decir algo pequeño, y ahí vamos profundizando sobre esta nota. Pasa que nuestro, no voy a decir, el ministro Santibáñez habría ejercido influencia ilícita ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el ministro de Justicia a favor de un sentenciado. Esto según la Fiscalía. Todavía no hay como que un desenlace, pero poco a poco lo vamos a transmitir, lo vamos a contar. Y es que está implicado también una solicitud de $20,000 para sobornos de resolución de casos. Y eso yo creo que es algo bastante grave. Es algo bastante grave. A ver, vamos a entender qué ha pasado. Vamos a ver, Renzo, dime. Ver, primero, esto empieza antes de que Santibáñez tenga el cargo de ministro. Ok. Antes, él era un abogado
Y en su ejercicio como abogado tenía un patrocinado, Miguel Marcelo Salirrosas. Marcelo es su apellido, para Perfecto, no confundirlos. sí. Ahora, este cliente estaba sentenciado y le estaban tramitando un proceso, tengo entendido, un habeas corpus ante la instancia constitucional. Ahora, ¿qué es lo primero que pasó? Porque son dos momentos. Ujú. ¿Qué es lo primero que pasó? Aparentemente, Ya. Santibáñez le habría pedido a su cliente, el condenado, $20,000. O sea, la pregunta es Sus honorarios. La pregunta es por qué, ya que si sus honorarios son $20,000, está bien, está excelente. Libertad de mercado, puede cobrar 100 Lo mil que quiera, dólares, puede lo que cobrar quiera. 500 soles, es lo que quiera. Pero, ¿para qué estaba pidiendo estos $20,000? No era para sus honorarios. No eran por sus honorarios. Ok, ¿para qué entonces? Según lo afirma el fiscal supremo Bayón, quien es el que está investigando este caso, Sí, Luis Bayón, claro. estos $20,000 serían para asegurar el resultado ante el TC. Ojo, ya. no es para llevar el caso ante el TC. No. Como yo como abogado, no sé, yo te doy una tarifa y te Ujú. digo, ya, voy a llegar hasta el TC, se puede ganar, se puede perder, pero lo vamos a intentar. Pero llego hasta el TC, hago mi audiencia y bueno, que el TC resuelva. Ok. Pero no ese es el caso. Estos $20,000, según la tesis fiscal, eran para asegurar. O sea, por asegurar, esa es la palabrita clave. Si bien es interpretable en nuestro uso común, entendemos que es una coima. Entendemos de que, oye, yo conozco al juez, yo conozco a los jueces, he hablado con el juez, quiere 5,000, 10,000, 20,000, 30,000, lo que sea. Dame el dinero, yo se lo doy al juez y va a salir a favor tu resolución. El alumno Santibáñez va al salón, dice presente, se duerme, pero se le ocurre llevar en Navidad el panetón más caro a la profesora. Y un vale de pavo. Y un vale de pavo y su descuento también. Eso es lo que estamos, en esta analogía que hemos empezado a hacer, lo que estamos viendo. Exacto. Grave, grave. Exacto. Ahí lo mínimo que tiene la fiscalía es un tráfico de influencias. Mínimo. A ver, ¿qué es el tráfico de influencias? Ahora explícanos qué es el tráfico de influencia. Es claramente un delito en el cual yo a alguien, a un tercero, Ujú. le digo, oye, yo tengo una influencia sobre tal funcionario o servidor público. Ahora, esta influencia puede ser real o simulada. Ya. Para que me entiendas, a ver. Tú tienes un proceso civil, Ujú. supongamos divorcio, te estás divorciando. Yo. Sí, Y el ejemplo se llora. ahora tú eres el ejemplo. Ok, o sea, ¿por qué me quieres ver separado? No sé, pero está bien, me divorcio. Te quiero ver feliz. Ok, ok, feliz. Vamos, me divorcio. Ya, estás en todo el proceso de divorcio y es más, están discutiendo ante el juez no un divorcio pacífico, sino un divorcio ahí medio pleitista. A ver, alguien ha sido infiel, pero no saben quién, ambos están echando la culpa. Ah, ya. Obviamente el juez tiene que decidir quién fue el infiel, porque eso influye en el divorcio muchísimo. Claro, claro. A ver, ¿cuál sería un tráfico de influencias? Yo soy tu abogado civilista, yo hago tu demanda, tu contestación de demanda, yo estoy en todas las diligencias, todo lo que se tiene que hacer, pero de repente yo te digo, oye, el juez se llama Alex, yo lo Opa. conozco, Ya. yo lo conozco, es mi amigo, es mi promoción, he hablado con él. Dice de que se está solidarizando contigo, que ha visto tu caso y que le das algo de Quiere pena. asegurar tu caso. Y que si le doy $5,000, va a salir a tu favor. Eso, por ejemplo, es un tráfico de influencias real. Porque el juez de verdad es Alex y sobre todo, de verdad lo conozco. Ok. Pero ¿cuál es el otro ejemplo? El otro escenario. El juez es Alex, pero yo no lo conozco. Yo no sé quién es. Es la primera vez que lo veo, es en este caso. Pero yo te miento a ti. Y yo a ti te digo, oye, lo conozco, es mi pata. Cheleamos todos los fines de Me mientes semana. para la plata. Y ya tú entiendes a dónde voy. Ok. 5,000, queda todo cerrado. Eso sería un simulado. Sí. Ambos son tráfico de influencias, pero real y simulado. Y ambos son delito. Ambos son delitos. Ahora, es importante tener en cuenta que en el tráfico de influencias, en este ejemplo, el juez Alex no está cometiendo un delito. Él ni siquiera sabe Él qué ni está siquiera pasando. sabe, exacto. Nadie le ha escrito, nadie le ha hablado. Él realmente no ha ofrecido algo. Porque si lo hubiera ofrecido, ya es otro delito. El cohecho, popularmente conocido como coima. Ya, después hablaremos de Todo el peso de la ley se lo llevaría, en este caso, el abogado. Exacto. El patrocinado, responsable- si es que llega a pagar,
el patrocinado puede ser responsable. Ahí los jueces a veces varían un poco entre cómplice o instigador. Ok. Lo cierto es que ahí suele haber responsabilidad penal. Ok. Y digo suele haber porque a veces son víctimas. Claro. A porque no veces saben. como que solo como desembolsan el dinero, a veces se les considera víctimas. Ahí hay un pequeño debate interesante, pero lo cierto es que acá el responsable principal es el abogado. Y en este caso, ¿quién era el abogado? Nuestro ministro. El ministro. Así que esa es la primera parte. Ok. Esa es la O primera. sea, hasta ahora tenemos que el ministro Santibáñez eso sucedió hace años, ¿verdad? Sí. Cuando él era solamente un abogado, no era lo que es ahora, que igual sigue siendo abogado, pero ustedes me entienden. Entonces él decide hablar con su patrocinado y querer asegurar una resolución, ¿verdad? Así es. Ok, y Aparentemente su libertad. cobra $20,000. Así es. Ok, así estamos bien. Hasta ahí Continuemos, estamos entonces. bien. Luego viene el segundo momento, pero ya es con Santibáñez como ministro. Ya. Ya dejó de ser abogado para Ya asume el tener este cargo. cargo. Exacto. Ya asumió el cargo. Ya asumió el cargo. Ok. Se tiene información de que, el tesis fiscal por supuesto, Ujú. de que ya siendo ministro, él se comunica en paralelo con el INPE, que es nuestra autoridad penitenciaria, que se encargan de los reos, prisiones preventivas, sentenciados, etcétera, entre otros. Y al mismo tiempo se comunica con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Por qué se comunica con ellos? Porque quiere variar la situación carcelaria de este cliente, el señor Marcelo, que tuvo y que supuestamente le iba a liberar por $20,000. Ya. Si bien la información pública que se tiene no profundiza mucho en el tema y se respeta porque las investigaciones son privadas, Claro. tampoco se puede saber todo, pero sí estos grandes esbozos, es probable, esto ya es inferencia, de cómo se varía una situación carcelaria, ya que el INPE o el Ministerio de Justicia no lo van a sacar, no lo van a absolver, eso es del Poder Judicial o del Ujú. Tribunal Constitucional. Ujú. Pero ¿qué podría hacer? Podría intervenir para cambiarlo de pabellón, para cambiarlo de celda, para cambiarlo de penal, para tema médico tal vez, para tema de visitas tal vez, para agilizar un tema de indulto tal vez. O sea, es muy, muy variable la gama de posibilidades que se pueden hacer de una manera legal, de una manera lícita. Yo como abogado puedo hacer esto por el trámite ordinario. Pero acá la particularidad es que Santibáñez se presentó como ministro. Usó su poder. Y con esta carcasa de ministro, es similar a lo que hablamos la semana pasada, Claro, de claro. este congresista que se presentó como congresista y diciendo esto de acá es irregular. Soy congresista. Y Se soy presenta- ministro. Y esta vez se presenta el ministro y dice, y ante el INPE y al Ministerio de Justicia, busca un cambio. Si lo obtuvo o no, la verdad no lo sabemos. Ok. Pero lo cierto es que lo ha buscado. Ok. Discúlpame que te interrumpa y quiero hacer acotación acá que vamos más de 33 conectados que nos están viendo. Gracias por vernos, por estar aquí con nosotros. Pero tenemos comentarios, ¿no? Y tenemos ahí una disputa que hay personas... Hola Jerry, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nos dicen que se vaya a Santibáñez. Simplemente que se vaya. Tenemos a Pieros que también nos ha comentado y nos dice, y lo voy a leer, Santibáñez y Dina que se queden hasta el 2026 gracias a los, vamos a decir, que votaron por Castillo y Dina, así que se aguanta. Y yo creo que esto es repetitivo, ¿no? Hay personas que piensan que merecemos esto, ¿no? Personas que dicen que porque la mayoría del voto popular en realidad hizo que ganara esta gestión de Castillo, es la culpable. La verdad sí, es lo que se piensa, es debatible, la Ok. verdad. Son posturas, hay que tener en cuenta que cuando uno vota en las elecciones presidenciales, no vota por la persona, uno no vota por Castillo. A veces es un poquito equivocado pensar eso, a pesar de que todo el mundo lo dice. Tú no votas por Castillo, tú votas por el partido político. Y el Claro. partido político tiene una planilla. El voto responsable tiene que ir de la mano no solo con votar por el cabecilla, el que da la Es todo, en da la realidad. cara, sino es toda esta lista, que en el caso de Castillo era la lista de Castillo con Vladimir Cerrón, con Dina Boluarte. Y en realidad no es que ganó Castillo, es que no ganó Keiko Fujimori.
Porque en realidad estábamos viendo que todo este movimiento fue por el antifujimorismo. No porque Castillo sea el mejor presidente o la mejor posición que teníamos, sino que simplemente la mayoría, y se respeta la democracia, no quería que ganara Keiko Fujimori. Y es por eso que quizá estamos pagando ese pecado. ¿Tú qué dices? Pienso lo mismo. En algún momento escuché una crítica política interesante, que es, si bien no me gusta catalogarlo, acá me parece importante para tenerlo en claro, al final hubo una lucha de ideologías políticas, izquierda y derecha. Ganó la izquierda democráticamente. Bueno, sí, nuestras votaciones fueron transparentes, democráticas. Si bien hay ciertos cuestionamientos, no estamos en situaciones críticas como lamentablemente Venezuela. Pero también es cierto de que el sector de derecha no pudo organizarse de una manera adecuada para hacer, en teoría, que gane la postulante Keiko, que estaba de su lado de ideología política. Ahí hubieron varios problemas. Claro, y en realidad esto es un tema ya desde hace muchísimos años, que hay colores, hay posiciones, y en realidad yo creo que lo que el peruano de a pie realmente está esperando es que se hagan bien las cosas, porque las cosas están, solamente se tienen que hacer. La verdad sí, porque al final de cuentas, si aparece un candidato y este candidato te dice vamos a luchar contra la corrupción, lucha contra la corrupción. Al ciudadano no le va a importar si es de izquierda o derecha, sino... A ver, ¿cómo vas a luchar contra la corrupción? Porque esto me parece interesante. Claro, cumple lo que dices, dame tu plan y hazlo. No pongas excusas, sabemos que los recursos son escasos, sabemos que hay bastantes trabas, pero al menos inténtalo, ¿no? Al menos no te quedes con el hecho de decir, sí, me dieron esto, me dieron el otro. Pero justo quiero contar algo, y es que la presidenta Dina Boluarte anunció que está, vamos a decirlo, pensando fuertemente en la pena de muerte. Y ese es un tema también, yo creo, populista. Yo creo que la pena de muerte es un tema que muchos quieren, muchos no quieren, pero seamos realistas. Yo creo que nos afectaría bastante, ¿no? Nos afectaría bastante debido a que actualmente, si bien la pena de muerte se menciona en nuestra Constitución, es un artículo no vigente y es un artículo no aplicable. ¿Por qué? Porque tenemos un tratado internacional que abole la pena de muerte. E incluso este tratado internacional dice, todos los estados partes que se unen a este tratado van a tener que abolir la pena de muerte. Y dice también, y los estados que se retiren de este tratado internacional no podrán restituir la pena de muerte dentro de su legislación. Claro. Ahora, la gente dice, ok, hay que tratarnos del Pacto de San José, Costa Rica, que es este tratado, y reincorporamos la pena de muerte. En teoría no se puede porque el mismo tratado te lo dice, no puedes si te sales. Exacto. Pero suponiendo que nos salgamos y suponiendo de que desobedezcamos y lo hagamos, puede haber una responsabilidad internacional importante, ya que el cumplir con los tratados brinda seguridad jurídica a un país. Y la seguridad jurídica influye mucho en las relaciones entre públicos y privados. Una empresa privada que quiera venir a invertir en el Perú, dentro de las cosas que va a haber es ¿qué tanta seguridad jurídica hay? Si hay algún problema, ¿tengo seguridad de que se cumplan las leyes? Y viceversa, si otro estado, China, quiere hacer un tratado internacional con nosotros, se quiere hacer un tema de negocio, no sé, de exportación, se va a hacer la misma pregunta. Si en algún momento hay algún problema, ¿tengo la seguridad jurídica de que se va a solucionar de una manera imparcial? Y estas acciones que no han ocurrido, pero que se están lanzando al aire, podrían dar esa mala imagen. Claro. En efecto, todo lo que tú dices está correcto. Y es que yo creo que es populista, yo creo que es amarillista, ese enunciado. Que justo tiene que pasar algo tan fuerte como que ha pasado. Que en realidad no es que ha pasado ayer, no es que ha pasado el sábado, pasa todos los días. Pero Renzo, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si es que no nos salimos de los tratados o nos quedamos en los tratados, la gente está cansada. Las personas están cansadas de que se sigan matando, de que nos sigan extorsionando, de que no podamos emprender, de que no podamos trabajar. A las profesoras las están también extorsionando por ir a sus centros laborales. Hoy día ha empezado también las clases a nivel nacional. Y nuestras familias están en desamparo, nuestros hijos están en desamparo, nosotros estamos en desamparo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué medidas tenemos que tomar? ¿Salimos a marchar? No podemos marchar, la gente tiene miedo también de marchar. Las represiones violentas han sido lamentablemente una constante de nuestro país. A ver, primero aclarar algo. Nuestro problema no es la ley. No es la ley. Porque si bien podemos hacer críticas
si bien podemos hacer críticas al Congreso, a las leyes que sacan, etcétera, 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 también es cierto de que tenemos un sistema de justicia relativamente sólido, donde se reprimen las conductas delictivas, hay un proceso armado tenemos uno de los mejores procesos penales dentro de Latinoamérica, no el mejor, pero dentro de los mejores, garantistas y que buscan justicia. El problema es la ejecución. ¿Quién lo ejecuta también? El problema es la política criminal, la policía y el Ministerio Público. Pero yo me inclino más, opinión personal, que tiene que ver más con el gobierno. Porque el gobierno es el encargado de las políticas del Estado. Claro. La idea de la norma es evitar que ocurran estas cosas. Y eso influye bastante ahí en el tema del gobierno. Sí, totalmente de acuerdo, Renzo. Pero yo quiero citar al doctor Oscar Paso, que justo en el podcast de Ejeput, que justo tú también bien lo entrevistaste, estaba comentando de que si es que un país se quiere salir de los tratados es porque realmente confía en sus gobernantes. Y yo creo que las personas quizás no son conscientes de eso, ¿no? Las personas que dicen, no, que sí, que salgan de los tratados, pena de muerte, que eso, que el otro. ¿Realmente confías en tus gobernantes para salir de todos los tratados? ¿Y realmente crees que ellos te van a proteger? O sea, ¿realmente crees eso? Yo personalmente, y te hablo como Gonzalo, no. O sea, no. No confío, ¿no? La verdad, confianza no se tiene por el momento. No. Y eso se refleja, nuevamente repito este dato, en la aprobación que tiene nuestro gobierno y nuestra presidenta. Está claro de que menos del 10% del Perú confía en nuestra presidenta, y esa confianza se extiende en todos los sectores. Seguridad ciudadana, tal vez uno de los más importantes, no el único, en tema de salud, en tema de educación, en tema de trabajo. Hay una situación bastante particular ahí. Sí, claro. Y bueno, al menos hablando de gobierno, yo quiero comentarte que el Congreso está haciendo cambios, está haciendo descambios, hay leyes que están blindando y leyes que tienen que derogarse. Yo personalmente creo que se tiene que ir Santibáñez, se tiene que ir Dina, se tienen que ir todos, tiene que haber nuevas elecciones quizá, y tienen que venir personas que puedan ser capaces de poder asumir el control de un país, que sean capaces de poder mejorar toda esta situación. Y hablando de las leyes, ¿qué te parece si entramos al tema de estas modificaciones que han estado en estos últimos días? A ver, ahí es una parte interesante. Han ocurrido un par de modificaciones desde la semana pasada. Sí. 3 son las importantes. Sí, yo te comento que está la ley número 32.25.7 que declara de interés, ojo, de interés el uso de grilletes electrónicos. Y esto yo creo que lo han hecho, y como bien se dice, está publicado también en el Diario Peruano, para reducir las personas que van a los centros penitenciarios, para que haya más control. Obviamente yo creo que esto en delitos no tan graves, ¿verdad? Sí, a ver, ahí quiero profundizar un poquito. Sí, claro. Ahí quiero profundizar un poquito. Dime. Primero, esta ley tiene un único artículo. Significa que después debe salir un reglamento. Okay. Pero ¿cuál es este artículo? Lo leo porque es bien breve. Dale. Artículo único, declaración de interés nacional. Se declara de interés nacional el uso de grilletes electrónicos para delitos menores, aunque no se define qué son delitos menores, como medio alternativo a la privación de la libertad, a fin de reducir el hacinamiento penitenciario. A ver, en el 2003, en el 23 de noviembre del 2023, okay, tenemos historia. Salió un decreto legislativo bastante interesante en su momento, porque era un decreto que tomaba medidas para reducir el hacinamiento penitenciario. Y ahora está saliendo una ley que sigue en esa sintonía. Okay. Ahora, este decreto legislativo, por allá en el 2023, cambiaba varias cosas. Cambiaba, por ejemplo, la pena suspendida. Ahora es un poquito más alta para que sea pena suspendida. Antes eran 4 años, ahora son 5. Cambió la prisión preventiva. Antes eran 4 años, ahora son 5 años. Cambiaron algunos beneficios, cambiaron algunos temas de conversión de pena, cambiaron algunas reservas de fallo condenatorio. Actualmente, con esa modificación, se puede, en algunas circunstancias, en delitos de hasta 8 o 9 años, se puede tener penas suspendidas. Okay. En circunstancias muy específicas, ¿eh? No estamos hablando del típico delincuente, del típico ratero, no. Estamos hablando de un primerizo, una persona menor de 25 años, una persona de que se demuestre de que no va a delinquir, de que entre comillas fue un error que cometió y que no hay que truncarle la vida por ese error.
Ahora, esa ley, en esa Claro, porque época... en realidad, disculpa que te corte, el fin es que se resocialice. Exacto. Ok. Exacto, porque a fin de cuentas, si un ciudadano dentro de una cárcel es una carga para el Estado y en consecuencia una carga para nosotros por los impuestos. En cambio, un ciudadano fuera de la cárcel que se convierte en una persona económicamente activa va a aportar a la sociedad. Claro. Por eso, un trabajo importante de los jueces poder discernir cuál y cuál. ¿Cuál y cuál? ¿Cuál y Ok, cuál? ok. Ahora, en esa época también se modificó los grilletes electrónicos. Ah, también. Y en esa época la norma cambió, más no salió reglamento. Y la norma, bajo algunas circunstancias, por supuesto, repito, no generalizado, pero permitía que por penas de hasta 12 años el individuo no entre a la cárcel, sino que en vez de una pena privativa de la libertad efectiva, tenga una pena con grillete electrónico. Básicamente, exagerando, la pena más alta, que era de 12 años, tú no te ibas a la cárcel, pero te poníamos un grillete, tienes que trabajar sí o sí, porque tienes que pagar por ese grillete electrónico, que hay unas cuotas que no han salido hasta la fecha, no se sabe exactamente cuándo, pero se sabe de que se va a tener que pagar por eso, y va a haber todo un sistema de monitoreo para asegurarse de que cumplas. De que se cumpla. De que se Pero cumpla. discúlpame si me equivoco. Delito menor, el robo de un celular tal vez. Puede ser, depende en vez de mucho ir a las la cárcel, circunstancias. Tengo mi grillete y paso mi pena en la casa. Exacto. ¿No sería también un poquito injusto? Pero no encerrado en tu casa, porque el grillete electrónico te permite desplazarte. O sea, Te permite salir a trabajar. puedo hacer mis cosas normales del día a día. A ver, pero si hablamos de una persona que se dedica al hurto. Es que ahí entra mucho el tema del monitoreo. Ok. Y qué tan flexible vaya a ser el grillete electrónico, que repito, hasta ahora no tiene un reglamento claro. Porque la esencia del grillete electrónico no es que estés encerrado en tu casa. Porque termina siendo un estorbo. Y peor, te termino generando costos que tal vez no puedas pagar. Mira, justo con el tema nos están comentando, nos dicen que no servirían estos grilletes y que deben meterlos a la cárcel de frente. Bueno, yo creo que está en cuestionamiento. Yo, si fuera por mí, yo diría que sí, ¿no? Es posible, es que, yo repito, hay casos y casos. A mí no me gusta generalizar. Es cierto que el delincuente común y corriente es un delincuente hecho y derecho, aunque suene feo. Claro. Aunque sea una mala terminología. Pero todo delincuente tiene un inicio. Y precisamente este tipo de situaciones es para los inicios. Es para los que se equivocaron. Es para tratar de rescatarte. Es para tratar de evitar que después te perfecciones en la cárcel. Es para tratar de evitar que en algún momento vayas a la cárcel 5 años, 6 años, 7 años. Una persona que entró con 20, sale con casi 30, sale con 30 con antecedentes penales, no encuentra trabajo, nadie confía en él porque tiene antecedentes, así que repito la historia. Se busca evitar esa situación. Okay. Y eso tiene que ser la excepción. En Tiene que realidad. ser la excepción, porque comparto el criterio del comentario Ujú. de una manera parcial. En el que hay algunos que sí, de frente, hay que meterlos en la cárcel. Delitos graves, Si es reincidente, obviamente. clarísimo, clarísimo. Si eres reincidente ya perdiste la oportunidad que se te dio. Claro. O sea, quizá debería aclararse que sea la primera vez, quizá, de que Lo que cometes un pasa es delito. que eso está aclarado en el Código Penal. Se Ok. tiene que leer en conjunto, porque Ok. este artículo solo Ujú. deja muchas cosas al aire. Sí, sí. Lo cual está bien porque hay que reglamentarlo. Y en el reglamento ahí entramos en detalles. Al menos ya se tiene la iniciativa, que es algo que aplaudo. Mira, ahí estamos viendo los grilletes electrónicos que nos vamos a dar una idea de cómo van a ser, ¿no? Esperemos de que en su momento... Y no sea se implemente un de una airtaje manera en adecuada. las medias. Exacto. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Y cuando vi eso de delitos menores, me llamó la atención, A ver. pero haciendo una lectura en conjunto con el Código Penal. Ilumíname, Renzo. Por eso te Ilumíname. dije que hay que leerlo de la mano. Dale. El Código Penal, cuando habla de grilletes electrónicos, no habla de delitos, pero habla de penas. Dice, básicamente y en sencillo, para cualquier pena que no sea superior a el promedio, 8 años, promedio, excepcional hasta 12, pero Ujú. cualquier pena que no sea mayor de 8 años, puede tener grillete electrónico. ¿Me puedes dar ejemplos? A ver, por ejemplo, hurtos, Hurtos. tenemos aborto, Ok. tenemos algunos delitos de falsedad, falsedad documental. Tenemos tráfico de influencias, unos poquitos delitos de corrupción ahí que tienen baja pena. Ok. Lesiones,
Lesiones, Ok. todas menos la grave. La grave sí supera. Claro, sí supera. La grave sí supera. Conducción en estado de ebriedad. La forma más leve de homicidio, que es el homicidio culposo, el que mata sin querer, nunca tuvo la intención, pero se descuidó, fue negligente y terminó matando, también entra en este rubro. O sea, si un doctor, a ver si entiendo, tú me vas a aclarar, fue negligente en su operación, ¿podría ser considerado un delito menor? Sí, Ya. sí. Y si vamos a esta ley que está aplicando los grilletes, el doctor podría seguir operando si es que no se le quita su habilitación de seguir operando, de como médico, seguir operando con el grillete. Sí y no, porque tú dijiste algo ya importante. Una cosa es el grillete y otra cosa es saber si mantiene o no su licencia. Porque cuando se comete un delito Le quitan la licencia. relacionado a una función, casi siempre tu condena va de la mano con lo que se llama inhabilitación. Ah, ok. Te doy el ejemplo. Imagínate que tú conduces en estado de ebriedad. ¿Por qué yo siempre? No, Ya, está bien, tú no. ya, dale, me supongamos, gusta ya, hacer el ejemplo. Dale, con todo. Yo conduzco en estado de ebriedad. Ya, tú conduces en estado de ebriedad, te tomaste 5, 6, 7 latas de cerveza. Wow. Claramente superas el límite permitido para vehículo privado, que es 0.5. Lo superaste en demasía. Y con creces. Te detienen y ya, te procesan. El delito en esencia no es grave. ¿Por qué? Porque solo condujiste en estado de ebriedad. No has golpeado a nadie, no has matado a nadie. No has Eso es generado bueno daño. aclarar. Solo me atraparon Conduciendo. conduciendo Nada en más. estado de ebriedad. Listo. Nada más. Ok. Te van a abrir un proceso y no vas a ir a la cárcel por ese proceso. Porque la pena es baja, porque no llegaste a ser más. Es el denominado delito de peligro. Sin embargo, junto a la pena va una inhabilitación, tu licencia. Probablemente, mínimo, te suspendan la licencia 6 meses. Mínimo. Y si el juez ve que la circunstancia fue muy grave, te la puede quitar de por vida. Ok. Porque no es lo mismo que te detienen y tú estabas manejando de una manera... Desde fuera se veía que estabas manejando normal. Ya cuando te detienen, estás alcoholizado. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es de que terminas en el noticiero porque parece que estás escapando de la policía. Se te ve que estás manejando a toda velocidad en la vía expresa zigzagueando entre los carros. Y estás ebrio. No terminaste matando a nadie, ¿eh? Eras un toreto manejando y de verdad no pasó a mayores. Pero no es lo mismo verte manejando en esa circunstancia de toreto a Claro. verte manejando como aparentemente sobrio también lo harías. Exacto. Y ahí los jueces van a decidir. Ok. Renzo, ¿me puedes dar lectura de lo que me estabas comentando? A la par. Ya, te decía, sí, cierto, divagué. A veces divago. A ver, siguiendo la lectura conjunta con el Código Penal, Ujú. se va a considerar todo delito menor, todo aquel delito que tenga una pena concreta Ujú. de 8 años máximo. Y ojo, pena concreta me refiero a que cuando se te sentencia a ti, tengas una pena de hasta 8 años. Lo digo porque hay delitos, todos los delitos tienen un mínimo y un máximo. Eso se llama pena abstracta. No sé, por ejemplo, homicidio simple va de 6 a 20. Pero tal vez tú has cometido un homicidio simple y tu pena es 7 años. Puedes tener grillete electrónico. Ok. Importa tu pena concreta. Al igual que podrías cometer homicidio simple y tu pena es 20 años. No vas a grillete electrónico. Claro, porque es hasta, Así que- hasta 8. El concepto de delito menor es un poco impreciso. Un poco más acertado sería poner penas menores. ¿Y qué es una pena menor? Se lee en conjunto con el Código Penal 8 años, excepcionalmente hasta 12. Ujú. Ahora, esto es respecto a los grilletes electrónicos, pero no es la única modificación que No hemos es la tenido. única modificación. Y es que hay una ley que restituye y modifica el artículo referido a la detención preliminar en casos de no flagrancia. Y esto quisiera que tú me expliques, porque yo creo que es algo un poquito serio, mucho serio. Acá partimos de un error garrafal que cometió el Congreso en su oportunidad. ¿Qué pasó con el gran famoso congreso que tenemos hasta ahora? Lo que pasa es que, también contexto para entender, Ujú. tenemos en nuestro Código Procesal Penal lo que se llama la detención. Las detenciones se permiten en diversas circunstancias. Lo cierto es que la detención esencialmente se utiliza en flagrancia. Para los delitos comunes, digamos. Ujú. Por ejemplo, ya no voy a usar tu nombre. Vamos a variar. José. José. Comete un delito de robo. Lo acaba de robar ahorita y lo detienen a 5 cuadras. En flagrancia. Eso es flagrancia.
O tal vez no lo detienen a 5 cuadras, lo detienen dentro de las primeras 24 horas. Ya, claro. También es flagrancia. También es flagrancia. Distintos tipos de flagrancia, pero es la Cumple es flagrancia. Pero aparte, también existía, o bueno, se ha restituido, la detención en no flagrancia. Básicamente, el delito tal vez lo cometiste hace un mes. Pero el día de hoy se denuncia. El día de hoy descubro todas las pruebas que necesito para demostrar de una manera a un grado de sospecha fuerte. Logro acreditar de que sospecha simple, perdón, me equivoqué en el término. Logro acreditar de que tú sí cometiste hace un mes ese robo. Así que pido tu detención. Antes existía esto. Detención en flagrancia, que son como 3 o 4 causales, no me acuerdo ahorita bien de memoria. Y detención en no flagrancia. Una única causa. ¿Qué pasó con el Congreso? Sacaron una ley y derogaron la detención en no flagrancia. La eliminaron del Código Penal, del Código Procesal Penal. Ya. Y eso generó una situación muy problemática en las fiscalías en general. Y te voy a decir por qué. Hay delitos que escapan a los comunes que son de una investigación compleja, en el cual la investigación empieza, pero hay que hacer actos de investigación especiales. Y es por eso que los plazos se amplían también. Los plazos son extensos. Conseguir las pruebas para demostrar que hay una sospecha simple o una sospecha reveladora de que has cometido el delito toma tiempo. O a veces la denuncia ocurre mucho después del hecho. Dios no quiera, pero una persona X viola a una niña y la niña se queda callada. Se queda traumada, no dice nada. Y después de un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, se arma de valor y se lo cuenta a su profesora, se lo cuenta a su madre. Y este familiar, esta persona va a hacer la denuncia. ¿Se puede detener a este agresor sexual? La respuesta era no, porque ya no estaba en flagrancia. Y habían eliminado este inciso que te habilitaba el detenerlo. Es más, un caso real. El caso Caliwarma, que actualmente es de interés nacional. Claro. Un caso Caliwarma, actos de corrupción, supuestamente se está dando conservas con carne de caballo que ha afectado la salud de varios niños en Puno. Y un acto de corrupción bien grande a nivel nacional. Sí. Lo cierto es que el acto de corrupción venía ocurriendo desde el 2000, supuestamente 22, 23, 24. Es decir, hace tiempo. Y el Ministerio Público se entera, gracias a la prensa, en octubre del 2024. El Ministerio Público, dentro de sus actos de investigación, pide 2 cosas al juez. Vamos a allanar la casa de los investigados y también vamos a detener a los investigados. ¿Qué hace el juez? De una manera correcta, de una manera legalmente correcta, aunque políticamente cuestionable para el Congreso, no para el juez. El juez autoriza el allanamiento. Y el allanamiento se da el 16 de diciembre del 2024. Pero todas las detenciones las rechaza. Y uno después se pregunta, oye, ¿por qué las rechazaste? ¿Y por qué rechazaste todas? ¿Qué pasó? Resulta, cuando lees la resolución, que el juez rechaza las detenciones porque el Congreso había borrado este inciso de detención en no flagrancia. Y como ellos estaban en no flagrancia, ya no había base legal para detenerlos. ¿Y por qué lo habrá borrado? ¿Por qué será, no? El Congreso por ahí se dicen los rumores de que eran para proteger intereses de allegados a los congresistas. Que bueno, la verdad, más allá que sea cierto o falso, cada vez que hay una decisión cuestionable, siempre sale el rumor de que no es para proteger los intereses de quienes los llevaron al puesto. Puede que sí, puede que no. Lo cierto es que en la realidad se modificó. Ahora, esta modificación que acabas de mencionar ha retornado. Claro, se ha restituido. Esa norma que se derogó, ahora regresó. ¿Y por qué? Por presión. La verdad, por presión. Estamos dentro de las pocas veces en el que la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, junto a los colegios de abogados de distintas partes del país, el TC creo que es el único que no se ha pronunciado, creo. Pero lo cierto es que todas estas instituciones que están de por medio en la administración de justicia
se pusieron de acuerdo sin hablar entre ellos y criticaron esta derogación y dijeron, oye, esto está mal. Han salido abogados que, me atrevo a decir por unanimidad, no he escuchado, o tal vez por ahí haya, pero yo personalmente no he escuchado alguno que esté a favor de lo que ocurrió. Todos estaban en contra. Y tanta presión para estos sectores importantes, porque créeme que solo que el Ministerio Público y el Poder Judicial se pongan de acuerdo para pedirle algo al Congreso, el Congreso está casi en la obligación de escucharlos, porque están hablando los expertos en el tema. Es como que, oye, ayúdame a hacer justicia. Necesita ambos, que usualmente somos personajes opuestos, usualmente, nos ponemos de acuerdo porque necesitamos esto para poder trabajar bien. Ok. Entonces, de cierta manera, esto es algo positivo. Es positivo que haya retornado, la verdad. Pero sinceramente nunca debió ocurrir esta situación. Sí, realmente. Nunca lo debieron derogar. Este pero Congreso bueno, está... ocurrió y se corrigieron. Claro. Un poquito tarde, se demoraron, pero se corrigieron. Y ya para cerrar, hay una ley que también se ha modificado, que es la ley que ha modificado el Código Penal para determinar la pena en casos de tentativa. Y esto sí me gustaría que lo profundices porque es algo yo creo que de bastante interés. Tentativa y suspensión de la pena. Yo la he leído y personalmente critico media ley. Ok. A ver, esta ley tiene 2 artículos. Han modificado la tentativa y han modificado la suspensión de la pena en el Código Penal. Primero, para entendernos, ¿qué es la tentativa? La tentativa es cuando empiezas a cometer un delito, pero el curso del delito se detiene antes de que se consuma el delito. Te pongo un ejemplo para que me entiendas. A ver. Tú quieres matar a Alex. Ya. Sacas un arma de fuego. Sacas el arma de fuego y empiezas a disparar. Ya. Das un tiro, 2 tiros, no le cae. No le cae porque apuntaste mal. Alex se va corriendo, se esconde detrás de una puerta, cierra la puerta y se salva. Ya. No pudiste llegar a matarlo. Así que el delito, que en esencia es homicidio, no se consumó porque no llegaste a quitarle la vida. Pero sí empezaste su ejecución. Claro. Así que se te va a juzgar por el delito de homicidio en grado de tentativa. Ok. Eso es la tentativa. Ok. Ahora, la norma dice que los delitos en grado de tentativa merecen una reducción de pena. ¿Por qué? Porque no llegaste a cometer el perjuicio. El perjuicio era afectar la vida. Como no llegaste a quitar la vida, no te voy a poner la misma pena como si sí lo hubieras quitado. Por un tema de proporcionalidad. No te voy a condenar 20 años a ti que no llegaste a matar, y igual 20 años a alguien que sí llegó a matar. Claro. Suena desproporcional. Así que por tentativa te voy a reducir prudencialmente la pena. ¿Cuánto es esa reducción prudencial? 1/3. 1/3 de la pena. Si tu pena era en 18 años, te quito 6 años. Te quedas en 12. Ahora, así es como funciona. Sin embargo, se ha agregado un párrafo a este artículo de la tentativa. Y básicamente dice, la tentativa es tal como te digo. Sin embargo, en determinados delitos no se podrá reducir la pena, por más que esté en grado de tentativa. En delitos graves. En delitos, ha puesto unos delitos muy específicos. Sí, todos sí, son se los graves. he visto, sí. Todos son graves, sí. ¿Qué delitos son? Feminicidio, secuestro, robo agravado, extorsión, organización criminal. Y todos los delitos, esos son delitos independientes. Y todos los delitos que entran en la categoría de delitos contra la dignidad humana y delitos contra la libertad sexual. Dignidad humana, por ejemplo, trata de personas. Libertad sexual, por ejemplo, violación. Ok. Y yo, en lo personal, tengo una crítica ahí. ¿Por qué estás entre sí y no? O sea, yo, Esta es la parte por lo que veo y me estás explicando, digamos que si es que veo que bueno, no veo, ¿no? Si es que está ahí un acto de extorsión comprobado, merece su pena completa. Yo pienso que no, ¿por qué? Es que la esencia de la tentativa es que el delito no se llegó a cometer. Se intentó cometer, sí, pero no se llegó a cometer. Y por un tema de proporcionalidad, no puedo meter en el mismo saco a alguien que no llegó a cometer su delito, a alguien que sí lo cometió. No es lo mismo juzgar a una persona que intentó matar a una mujer y la persona que sí la llegó a matar. Hay ahí una diferencia estrictamente en cuestión de principio de proporcionalidad. Pero por ejemplo, ¿no? Si yo mato, perdón, como tú me dijiste el ejemplo, disparo a matar y no le di por una cuestión de
suerte, ¿también aplicaría proporcionalidad? Sí, porque la proporcionalidad es objetiva al daño. Es Ok. objetiva a lo que ocurrió. No a lo que intentaste hacer. Pero ojo, no significa que estos delitos pasen por agua tibia, como se dice. Sino que específicamente esta gama de delitos es muy, muy popular entre los abogados porque hay muchos artículos que mencionan estos delitos para ciertas restricciones. Por ejemplo, estos delitos, dejando de lado la tentativa, no pueden tener ciertos beneficios penitenciarios. Libertad condicional, semilibertad, no pueden. Te comes tu pena completita. Tienen restricciones respecto a el famoso redención por trabajo, por estudios. Ujú. El que trabaja o estudia, que puede canjear sus estudios, su trabajo por ciertos días menos de cárcel, ellos no pueden. O si es que pueden, hay mucha restricción. Mientras hay algunas personas que trabajan 2 días y esos 2 días le equivalen a un día A un menos día. de cárcel, 2 por 1, ¿no? 2 por 1, Ujú. ellos tienen 7 por 1. Tienen que trabajar 7 días o estudiar 7 días para tener un día menos de cárcel. Merecido. O sea, de por sí, ellos ya tienen un tratamiento especial bastante Diferente. discriminado de una manera positiva en contra Ok. de ellos. Ahora, agregarle el tema de la tentativa que me parece desproporcional, en lo personal, es un exceso. O sea, en resumen y en suma, a ver si entiendo y entendemos todos los que estamos aquí. Si una persona mata y una persona que quiso matar tienen la misma pena, digamos, a ojos de buen acusador, estaría en un acto de proporcionalidad. Sí. Ahí hay una afectación a la proporcionalidad si es que tienen la misma pena. Sea positivo o no sea positivo, esto ya se está dando. Se acaba de implementar, así que ya veremos cómo vendrán los siguientes pronunciamientos judiciales, porque ellos tienen que acatar la norma, a menos que hagan un control de constitucionalidad y un juez se atreva a decir, no, esta ley es inconstitucional, así que no la voy a aplicar. El juez puede hacer eso, Claro, claro. claro. pero tiene que ser un juez bien preparado y con pantalones. Claro. Y bueno, de esos hay muchos, hay pocos, lo sabremos. y Los lo veremos. tenemos, los tenemos. Hay algunos jueces a nivel nacional que han hecho, esto se llama control difuso de constitucionalidad. Es una figura de que tenemos jueces valientes que lo han hecho de una manera bastante ilustrativa y académica. No sé, por ejemplo, el caso contra PPK. Ahí un juez hizo un control de constitucionalidad y declaró la nulidad de algunos actos por un tema muy puntual de ese caso. O el caso también de Nicanor Boluarte, que el juez Richard Concepción Carguancho no quiso aplicar la ley que estaba en ese momento. Claro, era una ley relacionada a una modificatoria del crimen organizado. Exacto. Bueno, Renzo, ya estamos llegando al final de esta emisión. Yo solamente quisiera decirles y agradecerles por estar conectados aquí. Y quiero hacerles recordar que EGEPUT está brindando un diplomado que se va a iniciar el 3 de abril. Es un diplomado en Derecho Procesal Penal que va a tener referentes del derecho como nuestro entrevistado del día de hoy, Vladimir Padilla, va a estar también Richard Concepción Carguancho, va a estar Fran Almanza, Alcides Chinchay, Naiko Coronado Salazar, entre otros excelentes estrellas y referentes del derecho. Así que si quieren información, no se olviden escribirnos en nuestras redes y en nuestros canales de difusión. Renzo, ¿qué opinión te merece todo lo que acabamos de ver? Hemos empezado con un triste caso sobre el fallecimiento de Paul Flores, integrante de Armonía 10. Hemos visto muchos temas de corrupción, sobre el ministro Santibáñez, que yo creo que, y acá quiero decir y reafirmar mi posición, que se tienen que ir todos, pero veremos qué pasa. También hemos hablado de las leyes. Sí, primero, opinión general, situación lamentable de lo que está pasando en el país, ya que, repito, una cosa es que de manera excepcional pueda por ahí ocurrir un homicidio o una extorsión, situación que por supuesto rechazo, pero evitar que ocurra es imposible, siempre va a ocurrir. Pero si es que va a ocurrir, lo ideal, aunque suene feo, lo ideal es que sea muy, muy esporádico, que no sea nuestro día a día. Que no nos acostumbremos. Exacto, pero lamentablemente ya me acostumbré a escuchar de extorsiones, de disparos a vehículos, de personas muertas. Ahora, lo que no me gusta definitivamente es que tengan que fallecer personas importantes para que las acciones del gobierno se vean más obvias. Discúlpame, pero ¿ya cuántos choferes de vehículos han muerto por temas de extorsiones? ¿Ya cuántos pasajeros han salido heridos? Porque eso de disparar los vehículos desde afuera ya es muy común. ¿Cuántas veces está ocurriendo esto? Pero recién
y lamento la muerte de este cantante del grupo Armonía 10, pero teníamos que esperar a que fallezca alguien conocido y que se pronuncien otras orquestas para de verdad ponerse las manos a trabajar. La verdad es que no, me rescato mucho también lo que dijo el doctor Parilla, y sería bueno para nuestros oyentes que si saben de algún tema de extorsión, sigan el consejo del doctor Padilla, que era que se comuniquen con la autoridad policial y que los actos de inteligencia empiecen, porque es cierto que lamentablemente la policía nunca se va a dar abasto para proteger a toda la ciudadanía, sí. Pero si tú estás siendo extorsionado, acude a la policía y solicita auxilio. Ellos van a saber ayudarte, ellos tienen todo un área de inteligencia bastante preparada. Otra cosa es que a veces nosotros, incluso como víctimas, nos acostumbramos y no nos quejamos. Tenemos que quejarnos ante la policía, ante el Ministerio Público, para poder tratar de salvaguardarnos. Es que claro, ese es un tema. Estamos tan acostumbrados a que pase todo este tipo de cosas que ya es un día a día y dices, ¿ya para qué voy a ir si no van a hacer nada? O sea, realmente tampoco es que nos tengamos más alternativas, pero tenemos que ir a denunciar al menos. Y no hay que vender el mensaje de no hacen nada. Sí hacen. La verdad sí hacen. Lamentablemente a veces no son tan efectivos como queremos. Lamentablemente, pero sí hay actuación. Y tampoco no nos dejemos llevar por la prensa común y corriente que vende realzando los malos casos. También hay buenos casos. También hay casos donde la policía ha sido muy efectiva y ha logrado grandes resultados, recuperando gente que ha estado secuestrada, pudiendo desarticular, no 1000, pero sí 2, 3, 4, 5 grupos que generaban extorsiones. Así que no nos comamos tampoco esa historia de que no hacen nada. Si hacen, esperemos el mejor resultado posible y hay que seguir adelante. Pues. Si hacen y se tiene que seguir haciendo con mayor fuerza, porque han estado bajando también las bandas desarticuladas y hay estadísticas sobre ello. Pero bueno, Renzo, desde aquí también, en GEPUT y Conexión Jurídica, queremos dar las condolencias a la familia y a las personas afectadas por este suceso. Queremos nosotros decirles que cuentan con nuestro apoyo y total sinceridad para poder llevar, ¿no?, esto de manera clara. Bueno, y para no cerrar también con un tema triste, este tema impulsado por el Congreso, estos cambios legislativos, se nota una buena intención legislativa. Se nota que buscan mejorar la situación. Es cierto que desde un punto de vista técnico podemos hacer ciertas críticas, pero se nota una intención positiva. Intención positiva. Desde un punto de vista técnico tal vez pueda haber ciertos errores, pero ya hay voluntad y eso es bueno. Eso la verdad es para aplaudir. Definitivamente este retorno a las detenciones en caso de no flagrancia va a ayudar muchísimo al Ministerio Público para pedir las detenciones cuando sean necesarias y en consecuencia también van a ayudar a las posibles víctimas. Va a ayudar, reitero este ejemplo horrible pero cierto, va a ayudar a que el Ministerio Público detenga a un padre abusador de su familia y poder retirarlo del hogar. Dios quiera que no ocurra, pero si es que ocurre, se tienen las herramientas para poder actuar. Que siga mejorando, que sigan sacando leyes que nos favorezcan y sobre todo al pueblo. Que ya no se estén favoreciendo individualmente, sino que sea para todos. Bueno, Renzo, este ha sido el final de nuestro segundo episodio, Conexión Jurídica. Recuerda que estamos los lunes y miércoles a la 1 de la tarde aquí en este mismo canal, sobre todo gracias a GEPUT. Por supuesto, y la verdad a mí me gusta terminar con esta frase. Y recuerden, este programa llega gracias a GEPUT, la mejor formación jurídica. Muy buenas tardes con todos.